Hola nanadictos y nanaditas, bienvenidos a una pequeña reflexión de Destino Nonovilla y yo, una estrella en la red. Y diréis, ¿pero este dónde se ha metido? ¿Este dónde está? Pues nada, hoy os quería enseñar pues un poco Bilbao la Vieja, básicamente, porque estamos en Bilbao la Vieja, pero no en el Casco Viejo, en otra parte de Bilbao. Y aquí tenemos el Estadio San Mamés, la Torre Iberdrola, mira, y el puente Euskalduna. Y bueno, hoy quiero reflexionar sobre algo muy serio, los sueños. Sí, los sueños. Nos pasamos la vida soñando que algún día nos tocará la lotería. Nos pasamos la vida soñando que algún día daremos la vuelta al mundo. Nos pasamos la vida soñando que un día nos tocará una puñetera buena jubilación y dejaremos de trabajar y haremos todo lo que nos dé la gana. Nos pasamos la vida soñando. ¿Y acaso hacemos algo para, mientras que transcurren esos sueños durante tu vida, hagas algo? Es que la gente dice, ay, yo sueño tal, yo sueño cual. Pues sinceramente, va siendo hora de que os vayáis poniendo las pilas, hijos. Sí, o sea, quiero decir, es que yo algún día no sé qué, yo algún día no sé cuántos. Haz algo, no te quedes sentado en casa, haz algo. O sea, vale, soñar está muy bien y, a ver, si no tienes otras posibilidades, pues no vamos mal. Pero, ¿qué quieres que te diga? Un poquito de decoro, ¿no? Digo yo, no sé. Soñar es algo como, ¿cómo decirlo? Pues, para que os hagáis una pequeña idea. Soñar está muy bien, pero al transcurso de la vida puedes ir haciendo para que ese sueño se cumpla. No pretendas que el sueño va a bajar de la noche a la mañana. No. Ese señor que pasa por ahí me ha mirado con cara rara, pero no pasa nada. Yo sigo hablando aquí como permutas. A lo que íbamos, hijos cándidos. Que eso, que soñar está muy bien y que yo os doy un pequeñito consejo. El señor que está meando. A ver, ¿cómo os lo digo? No seáis tontos. La vida es maravillosa. Tienes un sueño, cúmplelo. O sea, luego da igual las consecuencias que tiene. Porque claro, hay gente que sueña así, a lo loco, sin pensar lo que puede pasar. Pero si tan seguro estás de que tu sueño te va a hacer más feliz, a ver, aparta todo lo que tengas en medio. Siéntate y escribe en una hoja tu sueño. Y persíguelo. Es que no me parece tan difícil. O sea, a ver, un poquito de... Hay que tener fantasía también, ¿eh? Pero un poquito de cabeza, básicamente, ¿sabes? Un poquito de ganas. Porque decimos que queremos muchas cosas y luego a la hora de la verdad no hacemos nada por conseguirlas. Así que sin más, esa es mi pequeña reflexión de hoy. Que sin más, simplemente que soñéis porque merece la pena, pero lo más importante, que hagáis que vuestros sueños se cumplan y no os quedéis esperando a que alguien o algo divino haga algo para que eso se haga realidad. Así que nada, bueno, nanadictos y nanaditas, hasta aquí un pequeño vídeo de reflexiones de Destino Nonovilla y yo, una estrella en la red. Si os ha gustado y si no también podéis darle a me gusta, comentar aquí abajo y suscribiros. Un besito y nos vemos el jueves. Postdata, el jueves voy a hablar con mi yo del pasado.